Soy Virgilio Cara y la razón por la que estoy aquí hoy es para responder a una invitación de la editorial Entorno Gráfico para participar en el pliego número 15 de la colección La Ciudad Ilustrada. Quiero darle las gracias también a su director, al director de esta colección, a Francisco Acullo, con el que tendré una, supongo que amena charla en la librería Picasso el próximo viernes 18 a las 7:30 de la tarde. Debo decir que esta invitación me ha sido muy grata, sobre todo sabiendo quiénes han sido los que me preceden en los pliegos de La Ciudad Ilustrada, el desaparecido y queridísimo Rafael Juárez y los que fueron mis profesores en la universidad, Antonio Sánchez Triguero y Antonio Chicharro, que ahora también son compañeros en la Academia de Buenas Letras, institución a la que pertenezco desde hace 6 años y en la que comparto también tareas con otros profesores de los que sigo aprendiendo, como José Luis Martínez Dueñas o Andrés Soria Olmedo. Llevo casi, o no casi no, más de 30 años dedicado a la enseñanza de la lengua y la literatura en distintos institutos de la geografía andaluza. Empecé en Morón de la Frontera, en Almuñécar, en Estepa y ahora continúo en el Instituto de Alendín, intentando siempre incentivar a los chavales, a los alumnos, a acercarse a los libros y a que disfruten con la lectura y con lo que la literatura puede ofrecerles. Esta misma labor la he desarrollado también en distintos ámbitos. En los años de Estepa, por ejemplo, inicié y dirigí una revista, la revista Los Papeles Mojados de Río Seco, de la que conseguimos que aparecieran 8 números y de la que recuerdo de la que tengo un gratísimo recuerdo. Sobre todo de este número que dedicamos al poeta Antonio Carvajal y que conseguimos que en la presentación allí en el pueblo de Estepa, la revista estaba financiada por el ayuntamiento con fondos europeos, pues asistiera el grandísimo poeta también desaparecido, José Antonio Muñoz Rojas. En aquel tiempo también pude participar en las actividades que organizaba la Universidad de Sevilla y durante 5 o 6 cursos pues impartí algunos talleres en el aula de la experiencia. Eran unos cursos para mayores de 50 años que volvían a las aulas con un entusiasmo absoluto. No hace mucho comentaba también en una entrevista que para gente de esta edad la enseñanza es un tesoro que los muchachos, muchos muchachos todavía no aprecian. Como he dicho antes, después de estos años en Estepa ya volví a Granada, al Instituto de Alendín, y eso me permitió pues seguir dedicándome a lo que ha dirigido prácticamente siempre en mi vida, que es el mundo de los libros, de todos los libros, ¿no? De los libros nuevos, de los libros antiguos. Se me ha olvidado comentar que en esta revista, en Los Papeles Mojados, incluimos una sección que se llamaba Los libros perdidos y que dirigía o coordinaba a Manuel García, también otro poeta y amigo, y que nos resultó también bastante sorprendente la buena acogida que recibió, porque en ella reseñábamos libros que por su heterodoxia o porque se habían quedado fuera de la historia de la literatura eran muy poco conocidos y que sin embargo guardaban una alta calidad literaria. Como decía, en Vuelto a Granada tuve la posibilidad también de organizar y coordinar las actividades de la Casa Molino Ángel Ganivet. Durante 4 años, miércoles, jueves y viernes, se hacían actividades con una asistencia de público muy notable.
Los jueves se dedicaba a proyecciones de cine mudo, se encargaba de ello Juan de Dios Sala. Los viernes había conciertos de música variadísima, organizados también por José Ignacio Hernández. Y los miércoles yo me encargaba pues de preparar presentaciones y lo que resultó bastante grato también, un par de ciclos dedicados a la obra de Ángel Ganivet. Conferencias aquellas que se recogieron también en un par de libros que editó también la Diputación de Granada, Fe de Vida y La Luz Humana. Ese tiempo se creó también un club de lectura que sobrevive todavía. Hemos tenido varias sedes después de la Casa Molino, cuando ya la Diputación decidió que se cerraban aquellos ciclos. Estuvimos en la Biblioteca de Andalucía y ahora pues alternamos pues las reuniones presenciales con las reuniones a través de la pantalla. Bueno, como digo, siempre relacionado con los libros y con la literatura, y algo de eso es lo que me pide el director de la colección, La Ciudad Ilustrada, para hacer en el pliego número 15. De hecho, he preparado una pequeña antología de 11 poemas extraídos de los 4 libros de poesía que he publicado hasta ahora. Inicié mi andadura en el año 98 cuando tuve la suerte de recibir el Premio Genil de Literatura de la Diputación de Granada y con la publicación de Los años que pasé fingiendo, título que me ayudó a elegir también Rafael Juárez, del que no hemos acordado antes. Un libro iniciático, inicial, de juventud, cuyo impulso pues casi ha ido dando pie a otro tipo de poesía. Evidentemente es un libro influenciado por las lecturas de aquella época, donde se nota manifiestamente la influencia de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, de Lorca. Después del premio me tomé ya en serio el hecho de escribir y continué con otra sorpresa para mí, que fue este libro, No he visto lo que he visto, que ganó también el Premio Internacional Antonio Machado en Baeza. El subtítulo, Epistolario Apócrifo, dice un poco lo que es. Es un conjunto de poemas que tienen forma epistolar. En aquella época yo era un lector voraz de epistolarios. Recomiendo muy vivamente el epistolario de Leandro Fernández de Moratín, que a mí me impresionó. Y entonces lo que hice en el libro fue tomar prestadas las historias y las voces de una serie de escritores para introducir mis reflexiones poéticas. Después de No he visto lo que he visto, tuve la oportunidad también, y siguiendo un poco en esa línea, de publicar más adelante Región del Desengaño. Es un conjunto de poemas también ubicados en una zona determinada de Andalucía, no se dice nunca el nombre, pero en este caso los que me prestan sus voces son personajes anónimos en su mayoría, pero que a través de distintas culturas, a través de distintas civilizaciones, han ido dejando una impronta en esa región del desengaño que utilizo como concepto barroco para jugar entre y contrastar la realidad y la ficción, lo real y lo falso. Y entonces lo que hago en este libro es precisamente eso, darle voz a unos personajes anónimos, campesinos, sacerdotes, escritores, poetas, que desde la época tartésica hasta el siglo XIX han habitado con un marcado carácter propio esa región. El último libro que publiqué, de nuevo en Hiperión, fue La mitad de la fama. Yo siempre he tenido cierta tendencia y cierta afición a las artes plásticas, a la lectura.
Por ello, he colaborado con algunos amigos también pintores. He hecho la prólogo, algunas de sus catálogos, Miguel Carini, Marite Martín Vivaldi, y también con mi querido amigo Ricardo García, que preparó una instalación en el Palacio de los Condes de Gavia, titulada Fisonomía de la Memoria. Bueno, el hecho de esta cercanía y de esta relación con la pintura me llevó a escribir los poemas que forman La mitad de la fama. Es un libro en el que proyecto la éfrasis sobre distintos cuadros que me han gustado a lo largo del tiempo y en los que desde la descripción o a la reflexión que me provocan esos cuadros, pues daba como resultado estos poemas. Incorporo también una segunda parte dedicada a aquellos libros que también han causado en mí cierto impacto, cierta impresión. He pretendido también, en La mitad de la fama, contrastar o poner la belleza artística, la vida del cuadro, eterna o perenne, a la más tibia, pero al mismo tiempo también más efímera de la vida humana. Bueno, pues de esos 4 libros es de los que he preparado la antología que podrán leer en la ciudad, en el pliego número 15 de La Ciudad Ilustrada. Hace unos meses también me envié otro grupo de poemas para un volumen que ha editado Hiperión para celebrar el 25 aniversario del premio Antonio Machado en Baeza. A la hora de seleccionar la antología de este pliego que nos ocupa, he intentado buscar poemas de los libros que tuvieran una unidad temática. Y yo creo que cuando los lean verán que quizá esa unidad sea la de la defensa o la de la reivindicación de la dignidad del ser humano. Del primero de ellos, bueno, de No he visto lo que he visto, seleccioné el titulado El pan ácimo, un poema en el que, convertido en carta, en el que hago a Ángel Ganivet escribirle a su primo Antonio y dándole noticias de su estancia en Amberes y de su descreimiento de esa modernidad o de ese progreso europeo frente al español, al de la vida en Granada. Después de Región del Desengaño, he seleccionado también un poema al que le tengo especial cariño, que se llama Despedida. Es un padre que despide a la hija que va a marchar a tierras del norte. Y el primero de 3 poemas que llevan como título La enfermedad. Se cuenta, y he leído en algunos manuales de historia, que en épocas remotas aquellos ciudadanos que tenían una enfermedad incurable o grave los dejaban en una encrucijada cercana de caminos por si algún viajero podía responder o podía ayudarles en ese mal. El poema que he incluido en la antología habla precisamente de eso, ¿no? De ese personaje que está esperando la muerte y bueno, que ha visto pasar días y noches después de haber sido un personaje del que se conoce poco. También incluí de este libro un poema dedicado a Ben Marwan, poeta que vivió en esa zona innominada que he citado antes y que, bueno, habla de sus trabajos teóricos y luego de esos poemas que escribió y que no tenían la calidad moral que los trabajos sobre la libertad o sobre otros temas que había preparado, sino que eran mucho más delicados y mucho más livianos. De La mitad de la fama he incluido poemas sobre un cuadro de Claude Monet, uno de esos pequeños cuadros urbanos
expuestos en la estación de Orsay. También otro de Chagall y un poema titulado Los árboles sobre un cuadro de Ricardo García. Termino la antología con un par de poemas inéditos, uno de ellos dedicado al poeta Adam Zagajewski, que se ha convertido en una de mis lecturas más habituales en los últimos años. Si les parece, para terminar, les leo uno de los poemas de La mitad de la fama, titulado Motivo para un cuadro. Confiesa Marc Chagall en las memorias escritas en sus días de París que el azar lo condujo, no recuerda la fecha o la estación exactas, a encontrarse pidiendo unas monedas en la calle a un viejo violinista de Vitebsk. Un momento de charla y unos tragos, continúa el pintor de vino espeso, los devolvió a los dos aquella noche a los paisajes fríos de su lejana Rusia. Paisajes como aquel de rojo invierno que esbozara Chagall para su nuevo cuadro, con un sendero estrecho y unos árboles rodeando la antigua sinagoga. Allí donde dejó, según palabras suyas, la figura del hombre y no la del mendigo, más útil a los otros con su música y mucho más hermoso y más digno. Pues nada, lo emplazo el próximo viernes en la librería Picasso a las 7:30 y allí charlaremos y leeremos algún que otro poema más. Muchas gracias.